Un corazón de pastor. Si aplicamos aquí a esta entrevista la fórmula de Pareto y el 20% da el resultado del 100%, entonces no veo un relevo cercano. Si este universo representa todo lo que está aquí, no hay como un relevo cercano. Y la visión de Centro de Esperanza es alcanzar a las multitudes. Pero si la hacemos un poquito más concreta, alcanzar a Venezuela, alcanzar a nuestro país. Y si la seguimos haciendo chiquita, alcanzar a nuestra ciudad. Y si la haces más pequeña, alcanzar a mi comunidad. Y si la haces más pequeña, alcanzar a mi familia. Si la haces más pequeña, alcanzarte a ti mismo. Y quiero leerte tres pasajes de la Biblia. El primero dice, Mateo 9, 35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El segundo versículo o párrafo está en Lucas 15:20. Es la historia del hijo pródigo regresando a casa. Y entonces habla del padre y dice: y levantándose vino a su padre. El hijo, ahora el padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. Y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿El padre o el hijo? El padre. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y lo besó. El tercer párrafo es Colosenses 3:12. Por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Sean humildes, amables y buenos. Repita conmigo: un corazón de pastor. ¿Qué ves en común en los tres párrafos que leí? ¿Qué ves en común? Compasión. En el párrafo 1 dice que Jesús caminaba por las ciudades, por las aldeas, estaba enseñando, estaba predicando, pero de repente algo le llama la atención. Vio a multitudes que andaban dispersas y dice, y sintió compasión de ellas. En el segundo párrafo es un padre que está recibiendo de vuelta a un hijo que se había ido rebelado contra él, molesto contra él. Pero cuando el hijo está regresando, el padre lo vio a lo lejos y la Biblia dice que el padre fue movido a misericordia, compasión. Fue movido a compasión y corrió hacia el muchacho. Pero en el tercer párrafo estamos viendo el para qué nosotros fuimos escogidos.
fuimos escogidos para practicar con sinceridad, ¿qué cosa? La compasión. Es lo que dice allí. Por cuanto Dios los escogió y son santos y amados. Practiquen entonces. Te lo voy a parafrasear. Por cuanto Dios te escogió. Diga, Dios me escogió. Por cuanto Dios te escogió y ahora eres santo y eres amado. Entonces, practica con sinceridad la compasión. Caramba, estos días he estado en una tormenta interna, muy personal. Una tormenta que me ha confrontado, que me ha desafiado. Y créanme, esto se lo digo con mi corazón. He anhelado volver a tener 20 años. No para tener el copete que tenía. Y no para ser el atleta que fui. No. He anhelado volver a tener 20 años porque definitivamente, aunque desde mis 16 años he dedicado mi vida al Señor, pero dediqué mi vida al Señor bajo el desconocimiento de muchas cosas que hoy conozco. Bajo el desconocimiento de verdades que son tan poderosas y que le dan hoy el verdadero sentido a decir soy cristiano. Y he anhelado esos 20 años. Y me he dicho, caramba, ¿cuántas cosas no haría? ¿O cuántas cosas no haría diferente? Pero luego vuelvo a la cruel realidad de que tengo 60 años. Y en el mejor así de los casos, según la Biblia, en los más robustos, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 80. Ahora, si los más robustos son 80, estamos hablando de una persona saludable, que se ha cuidado, que se ha alimentado bien, que ha hecho ejercicio, que ha cuidado su sistema óseo, que ha vivido emocionalmente tranquilo, que es una persona que no ha estado expuesta a altos niveles de estrés, etcétera, etcétera. 80 años. Entonces, cuando miro hacia mí, digo, bueno, estrés, y le pongo el tabulador así, tip, tip, tip. Y cuando sigo por allí, no sé, como que la cuenta me va bajando. Pero voy a pensar en que soy de los más robustos. Voy a pensar eso. Pero aún siendo de los más robustos, me he hecho una pregunta, Señor, ¿cuántos años de energía, de vitalidad todavía tú me vas a regalar? Y le hago esa pregunta porque yo recuerdo que yo hacía mis giras evangelísticas antes y yo llegué a predicar en un domingo 7 veces en 7 ciudades, bueno, ciudades diferentes, me refiero a ciudades que tú rodabas 5 o 6 minutos y estabas en una ciudad o en un condado diferente en Estados Unidos. Pero igual, si fuera una iglesia al lado de la otra, predicar 7 veces un domingo es titánico. Hoy tenemos 3 reuniones aquí el domingo y créeme que a veces me programo para predicar los 3. Y antes, cuando yo me programaba para predicar 3 reuniones, nunca le decía a nadie de mi equipo esté prevenido por si acaso. Nunca usaba eso de prevenido. Ahora le digo a mi secretaria, bueno, páutame a mí para los 3, pero que esté prevenido fulano para tal y fulano para tal. De hecho, el día de hoy había un prevenido. Las fuerzas no son las mismas. Pero en esta cosa que llevo por dentro, le he dicho al Señor, Señor,
te quiero pedir con toda mi alma y con todo mi corazón, los años que tengas a bien darme de vida y en el ministerio, ayúdame a hacer una sola cosa: llevar a otros a tus pies. Que cuando yo llegue al cielo, si no me has contado o si no se ha contado lo que de mis 60 hacia atrás haya pasado, que se pueda contar que de mis 60 en adelante, en mi entendimiento, después de todo lo vivido, esa claridad de que mi propósito es llevar a otros a los pies de Jesús, se me pueda contar. Yo estoy anhelando hoy a mis 60, 20. Y quiero preguntar el día de hoy, ¿cuántos aquí están entre los 20 y 30? Levante su mano. Qué dichoso eres. Casi que te digo, o casi que te canto la canción, casi te envidio por tener esa edad, pero no. Un corazón de pastor. Esta breve frase que está allí en capítulo 9, viendo las multitudes, esa breve frase es muy estremecedora. Hoy yo quiero que nos adentremos en ese pasaje del Evangelio que revela el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo volvemos a decir: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Y si alguien conoce a alguna persona en la familia, en el barrio, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, que tú hayas notado que está como una oveja desamparada y dispersa, que no tiene pastor, si has conocido a alguien así, diga amén. Bueno, no muchos, pero los que lo dijeron, entonces pueden entender lo que voy a hablar hoy. Esta breve frase encierra una profunda verdad sobre la manera en que Jesús percibía, y subraya esa palabra, la manera como él percibía a las personas que lo rodeaban y la gran motivación que estaba detrás de su ministerio. Y eso es poderosísimo, porque me deja ver que Jesús no tenía en su corazón: estoy aquí solamente para cumplir Isaías 61, el poder del Señor está sobre mí para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para llevar vista a los ciegos, sino que pareciera que lo más importante en el ministerio de Jesús era observar a esas multitudes dispersas y desamparadas como ovejas que no tenían un pastor. Y al contemplar esta escena de Jesús, cada uno de los que está sentado aquí el día de hoy está invitado a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo, sobre nuestro llamado a ser los instrumentos del amor de Dios. Y voy a hablar de algunas cositas aquí hoy. Por ejemplo, quiero hablar de la mirada de Jesús. Y de esa mirada solo voy a decir que era una visión compasiva. Jesús miraba a las personas no como las miras tú o como las miro yo cuando vamos al mercado, cuando venimos el domingo y vemos esa calle tan transitada de personas y a veces decimos: cónchale, qué fastidio este gentío. O cuando vas en el bus o en el metro. No, la Escritura nos dice: Jesús vio.
Jesús vio a las multitudes. Y ese vio no era una mirada superficial. No era que él pasó y no era superficial. Era una observación profunda. Era una observación penetrante. Era como que él estaba desnudando a las personas, viendo su corazón, percibiendo su estado de ánimo. Jesús no solamente estaba viendo un mar de rostros, sino que discernía la condición espiritual, la condición emocional de cada uno de esos individuos. Su mirada parecía ir más allá de lo aparente. Estaba descubriendo la vulnerabilidad y la necesidad que se escondía detrás de las apariencias de las personas. Para todos nosotros ha sido notoria esta tragedia que enlutó a un país, a cientos de familias, pero que de alguna manera nos golpeó a todos. Al ver la desidia, a ver cómo personas inescrupulosas por el beneficio material son capaces de obviar situaciones que le pueden costar la vida a muchas personas. Pero lo más tremendo de eso ha sido los comentarios que hemos leído en redes sociales de atletas, de grandes figuras del deporte, de políticos, de personas del mundo de la farándula, de familias, de gente normal. Y es impresionante los comentarios. Leer, por ejemplo, al señor David Ortiz, un ex Grandes Ligas, diciendo: Dios nos está mandando un mensaje. Leer de políticos frases como: mi corazón está profundamente conmovido por esta tragedia. Y así puedo enumerarte la lista de frases que tengo acá. Pero en medio de todo eso, lo que me llama la atención es que las personas vieron más allá del derrumbe de un techo. Vieron más allá de la pérdida de vidas humanas. No solamente vieron, pudieron percibir, pudieron discernir otro tipo de realidades. O sea que la gente no miró de manera superficial lo que sucedió. Jesús no solamente estaba mirando ese mar de rostros, Jesús estaba tratando de discernir la condición emocional de esas personas. Jesús estaba tratando de descubrir qué había detrás de esa apariencia, qué había detrás del blin blin, del brillo, de las prendas, de la ropa, qué habría detrás de el estatus social, de la imagen. Él estaba tratando de ver eso. Y si nosotros hacemos un paralelismo con nuestro tiempo, hágalo por prueba. Cuando salga de aquí, se suba al metro o tome una buseta a su casa y concéntrese en las personas que van de pies en el metro. Vea esas miradas perdidas, desencajadas. Vea esos rostros como deprimidos, como internamente llevando un diálogo que nadie puede escuchar, pero que por dentro están diciendo: wow, ya no sé qué hacer. ¿Qué vio Jesús en esas multitudes? Para que dijera: las vio desamparadas y dispersas. ¿Qué vio? Bueno, te quiero decir 4 cosas que vio. Lo primero que vio, ciertamente eran personas desamparadas. Y la palabra desamparada allí es agotadas, abatidas, sin fuerzas propias para enfrentar las cargas emocionales y las cargas de la vida que cada uno de ellos llevaba. Lo segundo que vio fue personas dispersas. Aquí la palabra dispersa es sin dirección clara. Personas confundidas,
personas que andaban errantes, y ahora usa la analogía como unas ovejas que están caminando en el valle sin un pastor que las dirija. Lo tercero que vio fue angustia en esas personas, la enfermedad, la opresión, la ignorancia espiritual que los afligía. Esa visión generó en Jesús compasión. Esa visión lo sacó de la indiferencia, del juicio, y lo llevó a la compasión. Y podría seguir enumerando qué más vio Jesús, pero esas tres cosas me parecen demasiado poderosas. Gente agotada, gente sin dirección y gente bajo presión y enferma. Y esa visión, esa observación no generó en Jesús indiferencia, no generó en Jesús aquello de eso no es problema mío, eso no es mi problema. Creo que eso fue un frenazo. Es como ir a 100 y de repente clavar los frenos y wow, ¿qué está pasando? Y la palabra griega que describe lo que pasó allí, eso de compasión, se traduce a emoción profunda que surge de lo más íntimo del ser. Emoción profunda que surge de lo más íntimo del ser. O sea, una mezcla de pena, a la vez ternura y un profundo deseo de aliviar el dolor de esas personas. Sintió pena, pero él dijo, no me voy a quedar en la pena. Sintió ternura, pero no me voy a quedar en la ternura. Necesito hacer algo para que la vida, para que la cara de esas personas cambie. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria a Dios. Esta semana fui invitado por Clínicas Caracas a un programa que tiene un médico muy conocido allí para hablar acerca del dolor. Y él está profundizando en ese tema del dolor. Y el dolor es una emoción. Y dice que es una emoción muy desagradable. Si usted alguna vez ha sentido dolor por algo, dificulto que usted haya dicho, ay, qué rico se siente esto. Sea un dolor emocional, sea un dolor sentimental, sea un dolor físico, usted nunca ha dicho, wow, qué rico es sentir dolor. No, es una emoción desagradable. Entonces, cuando usted va a un experto con un dolor en una rodilla, en una costilla, le duele el estómago, le duele la cervical, usted va y cuando el médico te ve, si tiene vocación obviamente, él no solamente dice, oye, qué lástima me da ver esta persona con este dolor. No, él quiere hacer algo para aliviarte ese dolor. Jesús me vio a mí con dolor, pero no dijo, oye, Joel, qué lástima me das. No, él hizo algo para calmar mi dolor. ¿Y sabes qué hizo? Me llenó de su amor, me llenó de su misericordia, me arropó con su gracia. Y yo hoy puedo decir, bendito sea Dios por el amor de Cristo que sobrepasa a todo entendimiento. Ahora, es la misma compasión que movió a Jesús a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos y a enseñar con autoridad la que tú y yo debemos tener. Porque hoy no está Jesús caminando por las calles, pero estás tú y estoy yo caminando por las calles. Hoy no es Jesús el que observa, somos nosotros los observadores. Y la realidad no ha cambiado. Todavía hay gente desesperada, todavía hay gente que anda sin guía, sin rumbo, perdida.
Hay gente que en silencio está gritando: alguien que me ayude. Nosotros. Lo segundo que quiero resaltar de ese párrafo es la realidad de las ovejas sin un pastor. La realidad de una oveja sin pastor es muy poderosa y también muy evocadora. Porque en el mundo antiguo las ovejas dependían completamente del pastor para su protección, para su alimento, para su guía y para su bienestar. Diga conmigo: protección, alimento, guía y bienestar. Eso era hablando físicamente. Las ovejas dependían solo del pastor. Este pastor me protege del lobo, de las fieras del campo. Este pastor me lleva a lugares de delicados pastos, o sea, me alimenta. Este pastor me guía y necesito la guía del pastor, porque una oveja, por muy hábil y por buena visión que tenga, su visión no va más allá de 20 metros. O sea que si más allá de esos 20 metros hay un abismo, la oveja no lo ve. Por eso necesita al pastor, porque el pastor ve mucho más allá. Lleva su vara, lleva su cayado, y cuando la oveja, él la ve en peligro, la vara y el cayado protegen a la oveja. Y también el pastor le da bienestar. Cuando la oveja está allí medio enferma, él le unta allí esos aceites, se le partió la patica, él la cura. Y a veces el pastor agarra a la oveja y la arrulla. Habla con la oveja. Ella no le responde, pero él le habla a la oveja. Y cualquier realidad con el pastor. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hago yo? Ok, no te puedo proteger en la calle, pero a través de la palabra trato de proteger el destino eterno de tu alma. Como pastor trato de alimentarte. No te hago el mercado, pero te alimento espiritualmente. Trato de buscar palabra que te nutra, palabra que te bendiga, que te edifique. Como pastor trato de guiarte. Y el hecho, y subrayo, trato de guiarte. Porque a veces uso la vara y a veces uso el cayado, y aún así hay ovejas que no agarran el camino. Hay que dejarlas. Y me preocupa tu bienestar. A veces me ha tocado vendar piernas quebradas. A veces me ha tocado abrazar a alguien para consolarlo en un velorio. Esa es la vida de un pastor. Esa es la vida que a veces el evangelista no lleva. Y es la vida que el profeta a veces no lleva. Y es la vida a veces que el maestro no lleva. Pero el pastor. Y yo entiendo por qué alguien dice: me gustaría ser evangelista. Porque te digo, fui evangelista y es tremendo. Cuando no has madurado como un evangelista, cuando no has madurado, te gustan las cruzadas. Eso a mí me fascinaba cuando yo iba entrando a las ciudades. En aquel tiempo no había, ¿cómo se llama esto? El Instagram, ni había TikTok, ni había Twitter. En aquel tiempo eran pancartas, en aquel tiempo eran afiches. Y cuando yo iba llegando a las ciudades y veía esas pancartas que tenían mi nombre y veía esos afiches por todos lados, tú no te imaginas cómo mi ego se alimentaba. Wow, mira. Y a veces me acercaba a los afiches, era casi me faltaba era prenderle velones. Eso atrapaba a uno. Estar en la tarima y ver a miles de personas delante de ti esperando escuchar una palabra. Wow, qué tremendo era eso. Las atenciones, todas esas cosas. El pastor no goza de eso. El pastor, quiera o no, tiene que hacer su trabajo. Tiene que vendar las ovejas, tiene que alimentar las ovejas, tiene que guiar las ovejas, tiene que preocuparse por el bienestar de sus ovejas. Por eso no todo el mundo quiere ser pastor.
Pero yo te estoy hablando de un corazón pastoral. Si nosotros queremos conquistar a esta nación para Jesús, necesitamos tener un corazón pastoral. Porque no te vas a encontrar con personas sanas. La sociedad está enferma, el mundo está enfermo. Y necesitan de pastores. Pastores que tengan compasión por ellos. Pastores que estén dispuestos a vendar heridas. Pastores que estén dispuestos a guiarlos. Pastores que estén dispuestos a orar por ellos, a administrarlos, a liberarlos. Y esos pastores que el mundo necesita me están escuchando aquí el día de hoy. Bueno, sin un pastor, las ovejas estaban en peligro. Sin un pastor, las ovejas se dispersaban fácilmente, se perdían, se volvían vulnerables a los depredadores. Y Jesús utilizó esta analogía para describir la condición espiritual de las multitudes. Estaban sin un guía espiritual. Los líderes religiosos de la época, en muchos casos, se habían preocupado más por sus propias tradiciones, por el poder religioso, que por el bienestar de esa gente. A ellos no les importaba a la gente si tenían hambre, si eran infelices, si estaban deprimidos, si se querían suicidar. No, ellos peleaban por el estatus político, el estatus religioso. Esa era su preocupación. Como te acabo de decir, en un momento de mi vida esa fue mi preocupación. Y cuando entré en esta confrontación interna conmigo mismo, yo le decía al Señor con lágrimas allí en mi oración: Señor, los años que tú me vayas a dar, los años que tengas a bien regalarme con fuerza, con energía para estar en este mundo. Quiero hablarle a personas de Jesús, pero quiero tener el privilegio de verlos nacer de nuevo. Quiero tener el privilegio de verlos crecer en la fe. Y quiero tener el privilegio de poder enviarlos también a ellos a que hagan lo que yo no hice. Alguien diga: yo quiero. Esta realidad de las ovejas sin pastor no es exclusiva del tiempo de Jesús. Hoy miramos a nuestro alrededor multitudes también que vagan sin dirección espiritual, sin dirección clara. Gente que le está buscando significado, propósito a la vida. Gente que está buscando consuelo en lugares equivocados. Prostíbulos, bares, fiestas, qué sé yo. Pero personas que a pesar de lo mucho que puedan tener, siguen siendo personas vulnerables. Vulnerables a falsas enseñanzas, a ideologías vacías y a las corrientes turbulentas de un mundo que está totalmente secularizado. En consecuencia, la sociedad, la ansiedad, la desesperanza y la confusión son síntomas de esa falta de liderazgo genuino, de esa falta de pastores. Lo tercero que quiero explicar: ¿cómo es el corazón de un buen pastor? Un ejemplo para nosotros de eso es la compasión de Jesús por esas multitudes, que revela su propio corazón pastoral. Creo que es el pastor por excelencia, porque Él es el pastor que vino a buscar y a salvar ¿a quién? A los intelectuales, a los moralistas, a los santos. Él es el pastor que vino a buscar a gente perfecta, que no le costara trabajo. Él vino a buscar gente sin vicios, vino a buscar gente sin adicciones. Él fue enviado a buscar personas que no tuviesen problemas, que su único problema fuera decir: te acepto como Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Lea con claridad lo que dice Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, vine por lo que no sirve. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir por lo que no sirve? A invertir tiempo en restaurar lo que no sirve.
Lamentablemente no traje la foto, pero el pastor Ramón es testigo de lo que voy a decir, mi esposa es testiga de lo que voy a decir y Kleiber es testigo de lo que voy a decir. Hace unos días hicimos una limpieza aquí en la iglesia y había por allí un mueble viejo, sucio, hediondo. Y en ese día de limpieza estábamos botando todo. Yo estaba allá arriba bajando cosas y cuando salgo al pasillo veo que llevan ese traste de mueble al camión de la basura. Hice esta pregunta: ¿este mueble lo van a botar? Pero sí, pastor. Y dije, regálenmelo. Porque desde que lo vi, dije, wow. Desde que lo vi dije, wow. Y la persona me dijo, ¿seguro? Sí, seguro, regálenmelo. Y me lo regalaron. Lo pusieron allí, inmediatamente tomé el teléfono, inmediatamente, y llamé a un tapicero de confianza. Y le dije, te voy a mandar la foto de algo que tengo aquí. Y quiero que me digas si para mañana me lo tienes listo. Le mandé la foto. Quiero que un día vayas a mi casa y veas dónde está el mueble. Y veas cómo quedó el mueble. No tienes la foto, ¿verdad, esposa? Mándensela ya a Kleiber que la ponga. Cuando mi esposa llegó a la casa, yo no le había echado el cuento del mueble. Cuando ella llegó a la casa dijo, ¡wow! ¡Qué bello! ¿Qué dijo usted, pastor Ramón, cuando lo vio? Después. Pero ¿sabe qué iban a hacer con el mueble? Lo iban a botar. ¿Sabe por qué no lo botaron? Porque donde otros estaban viendo desechos, yo vi una obra de arte. Óyeme, donde mucha gente vio en ti a un derrotado, a un fracasado, a un inservible, a un sin futuro, cuando dijeron lo vamos a votar, Jesús dijo, no lo voten, regálenmelo a mí, entréguenmelo a mí, dénmelo a mí. Y se lo entregaron. Y sabes, hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos testigos del poder de Dios. Hoy somos elegidos para la gloria de su nombre, porque Él nos vio diferente. Ahora tengo ese mueble en mi casa, pero no permito que se siente nadie ahí. Después de ser lo que nadie servía, ahora es lo que nadie puede tocar. Ahora es lo más consentido. Es más, si usted lo ve, nunca se imaginaría lo que fue. Por eso es que cuando la gente te ve hoy dice, ¿quién lo diría, chico? Que tú ibas a cambiar tanto. Alguien dice amén. Porque hubo un pastor. Mira mi mueble ahí. Míralo ahí. ¿Qué tal se ve? Pero no era así. El día anterior a eso lo llevaban como a muerto a la sepultura. Pero alguien dijo, no lo boten, regálenme. Bueno, esto es tan tremendo que Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no se quedó indiferente ante la necesidad, sino que se involucró activamente en la necesidad de la gente para suplirla. Y ese ejemplo de Jesús nos está desafiando hoy y a ti y a mí. Aquí te pido que levantes tu mano, por favor.
Levántala bien arriba, bien arriba. Y quiero que grites conmigo: Señor, tu ejemplo me desafía. Deja tu mano arriba. Por allí afuera hay muchos muebles viejos, sucios, pestosos, que nadie daría nada por ellos. Dile al Señor: entrégamelos a mí, dámelos a mí, ponlos en mis manos y te voy a devolver un mueble transformado, un trofeo que te dé la gloria a ti. Ese ejemplo nos está desafiando, porque yo te quiero preguntar a ti ahora: ¿cómo ves a las multitudes que te rodean? ¿Solo estamos viendo rostros anónimos? ¿O tú y yo podemos discernir necesidades? ¿Podemos discernir anhelos profundos de gente sin esperanza? ¿Acaso nos movemos con indiferencia ante el sufrimiento ajeno? ¿O sentimos la misma compasión que Jesús sintió por la gente? Entonces el llamado para nosotros es desarrollar una mirada de amor y compasión. Como ese mueble, cuando vi la historia de ese mueble, me acordé de uno de nuestros pastores. Me acordé del pastor Daniel Arocha cuando llegó a la iglesia. Pestoso a marihuana, medio rastafari, todo zumbado, mueble viejo. Y cuando lo veo hoy, que los otros días fuimos a una iglesia y lo paré hacia al lado mío, trajeado, con su corbata, así esbelto como es él, y lo paré al lado mío y le pregunté a la iglesia, como a 5 personas: ¿qué edad creen ustedes que tiene este muchacho? Una persona me dijo 36, otra me dijo 40, el otro 37, y así, pero nadie pasó de los 40. Y cometí el gran error de preguntar: ¿y qué edad cree usted que tengo yo? Pero cuando veo su vida digo: wow, qué tremendo lo que hace Jesús. Cómo cambió ese mueble viejo en un tesoro. Para cerrar, lo número 4 que quiero hablarte es de nuestro llamado. Levante su mano, diga conmigo: mi llamado es tener un corazón pastoral. Ese es tu llamado, tener un corazón pastoral. Porque cuando tienes un corazón pastoral, te vas a dar cuenta que la compasión de Jesús no se quedó en un sentimiento pasivo. No. Eso emigró. La compasión lo impulsó a actuar. Si tengo a alguien en multimedia y me puede escribir esas palabritas. La compasión lo impulsó a actuar, enseñar, sanar y ofrecer el camino de la vida eterna. Tengo compasión de la multitud, así que voy a actuar. Voy a actuar. ¿Cómo actuó? Predicó en las aldeas, predicó en las ciudades, predicó en los caminos, predicó en la sinagoga, predicó sobre una barca, predicó a la orilla de las playas, predicó en todas partes. Voy a hacer algo, voy a actuar, voy a predicar. Y mientras predicaba, entonces sanaba. Y mientras predicaba, ofrecía el camino de la vida eterna. Y mientras predicaba, se liberaban a los oprimidos por el diablo. Aquí está una de las revelaciones más poderosas del evangelio, que le pasamos por encima.
que no la tomamos en cuenta. El Señor no se dedicó a sanar, no se dedicó a liberar, no. El Señor se dedicó a predicar el evangelio del reino. Y mientras predicaba el evangelio del reino, los ciegos veían, los cojos andaban, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran libres. Mientras Jesús predicaba la gloria de Dios, hacía cosas maravillosas. Y aquí te pido que levantes tus manos otra vez y grites conmigo: mientras yo predique. Declara: mientras yo predique, se sanarán los enfermos, se liberarán los cautivos y la gente será salva. Gloria a Dios. De esa misma manera, nuestra compasión se tiene que traducir en acciones concretas. Acciones concretas. Ayer estábamos grabando. Estaba Luis conmigo, estaba Kleiber, estaban los padres de unos de los niños que grababan con nosotros. Y era no sé cuántas veces repetíamos y les mostrábamos a los niños: tienes que decirlo de esta manera, y ellos le ponían todo el empeño. Y hoy viene a mi mente que es lo que el Señor quiere que hagamos, que vayamos a las personas, que no va a ser de repente, que no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero si tenemos un corazón pastoral, las vidas van a ser transformadas, van a ser cambiadas. Tú y yo, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser instrumentos del buen pastor en este mundo. Y estamos llamados a hacer 4 cosas con las que termino. Primero, compartir el evangelio. Si tú no compartes el evangelio, realmente el amor de Dios no está en ti. Comparte el evangelio. Ofrece la guía, ofrece la verdad que se encuentra en las buenas nuevas que Jesús predicó. Segundo, muéstrale a la gente un amor práctico. Extiende la mano a los necesitados. Ofrece ayuda tangible a la gente. Ofrécele consuelo, apoyo. Este es el trabajo que no queremos hacer, porque pastorear implica todo eso. Pastorear cansa, pastorear agota, pastorear te quita el sueño, te resta tiempo, a veces te aleja un poco de tu cotidianidad, pero a esto nos llamó el Señor. Muéstrale un amor práctico a las personas. Lo que la gente no tiene allá afuera, a veces espera poder encontrarlo aquí adentro. No seas distante con las personas, salúdalos con sonrisa, solamente mira sus rostros y trata de discernir qué está pasando con ellos. Ten una palabra de aliento para ellos, ten una palabra de esperanza para ellos, porque Dios te quiere usar. Lo tercero es: ora por los perdidos. Esto tiene que ser una oración de todos los días. Y tú dirás: pastor, pero si hoy digo Señor, salva a los perdidos, ¿lo tengo que decir mañana y pasado? Sí, los 30 días del mes, los 365 del año. Pelea a las almas, pelea a tu familia, pelea a los perdidos. No te conformes con verlos dispersos, como que no tienen un pastor. Tú eres el pastor, tú eres el guía, tú eres la persona que Dios quiere usar para llevarlos a los pies de Jesús. Intercede por ellos, intercede, porque eso es diferente a orar. Interceder es pararse en la brecha por otros. Es decir: Señor, rompe las cadenas que le atan. Señor, pudre los yugos que le atan.
Señor, quita la ceguera que está en sus ojos, rompe las opresiones que hay en su alma, quebranta los pactos, Señor, con que ellos fueron atados desde su infancia. Es romper esas ataduras de vicio. Interceder es pararte en la brecha por ellos, es pelear en la brecha por ellos, es parártele ahí al diablo y decirle: mira, Satanás, este mueble viejo el Señor me lo dio a mí y lo voy a restaurar y lo voy a trabajar hasta que lo pueda exhibir como un testimonio de la gloria de Dios. Y no me lo vas a quitar. Ponte de pie, por favor. Mi conclusión es que la escena de Jesús mirando a las multitudes con compasión nos debe recordar la urgencia, la necesidad espiritual que existe hoy en nuestro mundo. Pero no solamente eso, nos tiene que desafiar a examinar nuestros corazones y a pedirle a Dios que nos dé la visión de Jesús. La visión de Jesús. Una visión que esté llena de amor, de compasión por aquellos que están perdidos y que están desamparados. Pero no quedarnos allí, sino que el Espíritu Santo, orar, que el Espíritu Santo nos capacite para ser instrumentos del buen pastor, llevando esperanza, dirección a las multitudes, porque Dios quiere darte un corazón pastoral. Bueno, quiero orar hoy, porque estoy pidiéndole a mi Señor: Señor, desata una unción en la iglesia, donde la gente lo único que quiera sea parir almas para ti, ganar almas para ti. Este mundo no se va a salvar solo, esta ciudad no se va a salvar sola. Necesita de ti, necesita de mí. Alguien dice amén. Como el tiempo se me fue, quiero orar. Si tú tienes esa: Señor, dame ese mueble viejo que es mi vecino, dame ese mueble viejo que es mi compañero de trabajo, dame ese mueble viejo que es mi primo, dame ese mueble viejo que es mi papá o mi mamá, o dame ese mueble viejo que es mi hijo. Dame ese mueble viejo, Señor, lo voy a restaurar. Entonces, este mensaje fue para ti. Te quiero pedir que donde estés, allí, no te voy a pedir que levantes tus manos, te voy a pedir que hagas esto. Mira, Espíritu Santo, tú que nos guías a toda verdad y a toda justicia, oro en el día de hoy para que esta palabra que he predicado no se quede en nuestro intelecto, que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones, que esta palabra nos pueda inspirar a hablar de aquel al cual nos debemos, de aquel que cambió nuestra vida, de aquel que sanó nuestra alma, de aquel que abrió nuestros ojos, de aquel que es capaz de restaurar lo destruido. Espíritu Santo, imparte esa pasión hoy, imparte ese amor hoy, Señor, y que mientras nosotros hablemos tu palabra a otros, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libres y que la gente sea transformada. En el nombre de Jesús, amén. Ahora con tus manos en alto, ahora sí, diga conmigo: Señor, dame un corazón pastoral. De nuevo: Señor, dame un corazón pastoral. Por última vez: Señor, dame un corazón pastoral.